Le agradezco mucho al expresidente Francisco Camps, Paco Camps, que esté hoy aquí en el programa. Ayer atendió a todos los medios de comunicación y le agradezco, él lo sabe, como siempre, que haya venido aquí enseguida a este programa a hablar para todos ustedes. El recurso, que ya les dijimos ayer, presentado por el Partido Socialista en esa sentencia firme y después de tantos años de lucha donde la ley ha dicho que este señor es completamente inocente. Y ayer el Partido Socialista dice: vamos a presentar este recurso a esta sentencia. Bienvenido, Paco Camps. Un aplauso para ti, como siempre. Gracias por estar aquí, Gracias a ti por invitarme, por hacer que las tardes, cuando estoy en los lunes en el debate, que ya más imposible, pero que es un debate extraordinario, y además te he de decir que enhorabuena porque se alcanza un nivel en muchos casos muy interesante de reflexión por las personas que vienen y van planteando aquellas cuestiones que son las que se ponen encima de la mesa. Pues me siento muy a gusto. La verdad es que siempre estoy aquí, en la casa que diriges de esta forma tan magnífica, extraordinaria y tan profesional. Siempre estoy a gusto. Pues muchísimas gracias. Viniendo de ti, pues imagínate. Ayer se presenta este recurso, ¿no? El Partido Socialista de repente sale con... La verdad es que yo creí que el nivel de inmoralidad del Partido Socialista había tocado techo, pero no, veo que todavía son capaces de continuar dando pasos más hacia la mayor de las inmoralidades que pueda haber. El Partido Socialista de Tito Berni, de Koldo, de Ábalos, de Begoña Gómez, del hermano de Sánchez, del hermano de Chimo Puig, el que indulta y el que amnistía a los que intentan romper España y cambia el Código Penal a favor solo de unas personas determinadas, tiene en estos momentos los arrestos de presentar un recurso contra la decisión unánime de 3 magistrados de la Audiencia Nacional que han dicho, después de 15 años de causas, una detrás de otra, hasta 10 causas, después de haber pasado por todas las instancias judiciales que uno pueda pasar, después de haber sido juzgado por 100 magistrados, jueces o jurados, después de que más de 600 personas durante estos 15 años han sido interrogados en sede judicial en calidad de testigo o de procesado o de imputado y han dicho que nunca jamás recibieron ningún tipo de indicación por mi parte, ni directa, ni indirecta, ni explícita, ni implícita. Después de todo esto, el Partido Socialista, con Chimo Puig, con Ángel Luna y con 2 personas más, decide recurrir también esta sentencia. Ellos lo hicieron en la primera de las causas, recurrieron al Supremo y me tuvieron año y medio más hasta que el Supremo ratificó lo que el Jurado Popular había decidido respecto a la primera cuestión. Y quieren que yo continúe todavía esperando decisiones judiciales 1 o 2 o 3 años más. Bueno, esto no sé exactamente qué nombre tiene. Inhumano, increíble, inmoral, poco ético, de una bajeza brutal, de una falta de consideración sideral. No sé exactamente el calificativo que pueda resumir de la mejor manera posible lo que está pasando, lo que hace el Partido Socialista. Pero en cualquier caso, sí me gustaría apuntar 2 cosas esta tarde. ¿Quién ha tomado la decisión política de recurrir esta cuestión? ¿Quién ha sido? Porque Chimo Puig está en París, en la OCDE, de brasería en brasería, por lo tanto no creo que haya sido él. El PSOE en la Comunidad Valenciana hoy es el jeito de Pancho Villa, nadie manda. La jefa formal del partido es la ministra de Turismo, que es de Gandía, y no manda nada dentro del partido. No la veo yo tomando una decisión de semejante calado. Ha sido el propio Pedro Sánchez el que dice que no a contestar a un juez en la Moncloa cuando fue el juez a preguntarle sobre qué relación tenía con Begoña Gómez y si había abierto la puerta a algún empresario para beneficiar a Begoña Gómez y viceversa. Bueno, pues en esto estamos, hasta aquí llega el tipo de política que se pretende para nuestro país después de tantos años de gobierno del PSOE y que yo sufro en mis propias carnes. Y sufres y has sufrido durante muchos años, porque han sido años... 15 años. 15 años, lo dices muchas veces, 15 años de persecución, y además es que lo puedo decir literal, porque han sido 15 años de persecución, además como con una obsesión determinada contigo, hasta tal punto que cuando sale la sentencia en firme, ese día que la noticia es, como periodista te digo, la noticia es que resultado absuelto y ha salido absuelto, esa es la noticia para un periodista, me da igual el color que sea, si es que un periodista debe tener color.
Esa es la noticia y, sin embargo, ese día también vemos noticiar y vemos debatir sobre tu persona y sobre, ay, pero si hay esto o si hay lo otro, ¿no? Sí, así incluso ese día. Sí, sí, incluso ese día, sí. Yo he contestado, como no puede ser de otra manera, pese a que en alguna de las circunstancias lo he hecho como imputado o procesado y podría haberme acogido a esa norma que dice que cualquier persona puede no contestar a preguntas de un juez cuando está siendo investigado en aras de su defensa. Yo he contestado siempre a todas las preguntas de los jueces y de los magistrados de España. A cara descubierta, y ha sido donde has tenido que ir, y es verdad que lo has dicho muchas veces, y es verdad, a nivel legal, para que no lo sepa, te puedes acoger a una norma que dice... ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pero tú sí te has expuesto... Yo sí que me he expuesto y he ido. Problema. No lo he llevado a casa como él, que llevó al juez a su casa, y además le dijo que no le contestaba. El presidente del gobierno se lleva al juez a su casa y encima dice, no te voy a contestar. Yo obviamente he ido a cada una de estas instancias judiciales que me ha correspondido y he contestado siempre. El presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat o un alcalde no pueden no contestar a un juez. Podrás estar de acuerdo o no con la instrucción, podrás pensar que es una instrucción que no corresponde absolutamente con nada, que no tiene base, lo que sea. Pero alguien que representa a una nación o a una comunidad autónoma o a una ciudad no puede no contestar a un juez. No puede ser, porque pone en tela de juicio el propio Estado de Derecho. Y el presidente del gobierno, como máxima expresión de lo que es la separación de poderes, porque representa al Poder Ejecutivo, que es fundamentalmente lo que se pretende con la separación de poderes, que el Ejecutivo no domine al Judicial, para que la justicia sea libre e independiente, imparcial y objetiva, no puede no contestar a un juez. Pues bien, se lo lleva a casa y no le contesta. Y él, o alguien pegado a él, ha tomado la decisión de recurrir, en este caso, la sentencia de 3 magistrados de la Audiencia Nacional a alguien como yo, que lleva 15 años contestando una y otra vez a los jueces y magistrados de España. Toda acción, los que trabajamos en los medios lo sabemos y nos dedicamos a la profesión, toda acción tiene un porqué. Pues a veces hablamos de un desvío de atención, de cierta cosa, a veces y siempre hay una persona pues que dice, vamos a hacerlo con esta persona, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ahora ha resultado absuelto de todo, no, vamos a seguir con el tema, ¿no? ¿Crees que llega a ese punto? Sé que lo hacen para desviar la atención de alguna cosa. Aquí hay dos cuestiones, una u otra o las dos. Una posiblemente para desviar la atención, la otra para seguir manteniéndome alejado de cualquier opción de poder volver a la primera línea política. No tiene otra explicación. Bueno, ¿cuántos años has estado de presidente de la Generalitat? Estuve 8 años. Podía haber estado 12 porque gané para estar 12. Pero es que yo gané las elecciones, ganó el Partido Popular, yo como candidato al presidente de la Generalitat. Fui reelegido presidente de la Generalitat por tercera vez presidente en el mes de mayo del año 11 y el 20 de julio del año 11, o sea, un mes y unos cuantos días después tuve que dimitir porque me abrieron juicio oral. Y yo preferí dimitir y defenderme sin la cobertura de la presidencia de la Generalitat de lo que se me estaba acusando, que por cierto, de haber sido condenado, no conllevaba inhabilitación para cargo público, es decir, me podían haber condenado, yo habría continuado siendo presidente de la Generalitat porque no había nada que lo impidiese desde el punto de vista legal y preferí dimitir, irme a los tribunales a demostrar mi inocencia. Hay mucha gente en Valencia y en la comunidad valenciana que reconoce toda la labor que tú has hecho desde tu cargo político y hay cifras que se pueden comprobar y hay muchas cosas de las que se puede hablar que tú has hecho muy bien mientras tú has estado en tu cargo político. Incluso hay mucha gente que le gustaría mucho que tú volvieras a la política. No oigo hablar de esto, incluso después de que saliera la sentencia en firme y dijeran este señor está libre de todo. No he oído hablar de eso, no he oído hablar de lo que hay que hablar cuando estamos cuestionando si un político como tú vuelve al ejercicio o no. No he oído las bondades políticas que has practicado, que sí que las hay, invito a cualquiera a que las revise. Sí. No he oído hablar de esto, que es, perdón, de lo que se tiene que hablar cuando estamos diciendo si nos parece bien o no, si es que la ciudadanía es soberana, si le parece bien o no, claro, hay libertad de expresión, pero no he oído que se hable de si este político lo hace bien como político para que vuelva o no. Yo de eso no he oído hablar. Sí, efectivamente. En el año 11, con la imputación ya en marcha,
los valencianos me dieron la mayoría absoluta que nunca jamás ningún presidente ha tenido en la Comunidad Valenciana, 55 diputados de 99 que tiene el Parlamento Autonómico. Por lo tanto, en ese momento estaban volviendo a ratificar por tercera vez que me querían como presidente de la Generalitat. Esa es la mejor, digamos, prueba del cariño y de la aceptación de mi trabajo como presidente por parte de la mayoría de los valencianos. 1 de cada 2 valencianos de los que fue a votar me votó a mí y el otro votó a cualquiera, al PSOE, a Compromís, a quien fuera, ¿no? Es decir, bueno, eso ya marca mucho la diferencia de cariño que se tiene y que se nota y que me da fuerza y que me dio mucha fuerza en aquel momento y me sigue dando durante todos estos años de la gente que viene a votarme. Todo lo que yo hice, todo lo que se construyó, todo lo que se invirtió, es lo más moderno que se ha hecho en la Comunidad Valenciana en los últimos 15 años, porque ya no se ha hecho nada. Fíjate lo que te estoy diciendo. Todo lo que yo hice es lo más moderno de lo que se ha hecho, porque durante estos años nadie ha hecho nada. Nadie. Ni un hospital más, ni un colegio más, ni un instituto más, ni un paseo marítimo más, ni una carretera más, ni una autovía más, ni un aeropuerto más, ni una depuradora más. Todo lo que yo hice es lo que hay, lo más moderno. ¿A qué es increíble? Tantos años después. ¿No es impresionante? Si alguien se molesta en escucharte, ahora también el discurso, sabrá que sabes de política, además de otras muchas cosas. Fíjate si va el mundo al revés, y perdóname la conclusión, ¿no? Que no me toca, pero fíjate si va el mundo al revés. Cuando el que no quiere que hagas política no es el ciudadano, sino quien quiera que sea, que evidentemente no les interesa Exacto. Que tú hagas política o vuelvas a la política. Que se lo pregunte también el ciudadano. ¿Por qué tienen tanto empeño? Porque esto ya es empeño. Sí, o sea, después de una sentencia en firme, después de tantos años, después de una actitud impecable en cuanto a responder a la justicia cuando te estaban llamando y a responder a todo el mundo. Y yo le he dicho muchas veces, o sea, yo te he llamado a ti a una entrevista y tú a mí nunca me has dicho nada y me consta que a ningún otro medio. Es más, te han hecho en medios más encerradas a ti que al revés. Desde luego. Cuando la clase política suele hacer esto, algunos políticos, ¿no? Te vienen diciendo, envíame el guión para hacer la entrevista, envíame tal. A mí, Francisco Camps nunca me ha puesto un pero. Se ha sentado aquí sin saber hace años cuando empezamos a conocernos, ni siquiera casi quién era yo, y me has depositado tu confianza. Pero es que vas así por la vida, ¿no? Así es, sí, así es. Jamás le he dicho a nadie, no me preguntes de esto, deja de preguntar de lo otro, jamás, ¿no? Pues efectivamente, al final dices, bueno, ¿por qué no dejan que los valencianos decidan si les apetece o no que yo sea o no que tenga alguna responsabilidad política? No me han dejado. Cuando la ley ha dicho, o sea, digo por todas las cosas que oigo, cuando la ley ha dicho, o sea, este señor está absuelto, es inocente, con 15 años pagando algo que no tenías que pagar al final, lo ha dicho la ley. Cuando la ley ha dicho eso, ¿por qué no la gente ha dicho, este señor quiere volver a la política, ha hecho esto en política, es buen político, no es buen político? ¿Por qué no se habla de la función que tienes que desempeñar? Y de hecho, lo último que hice fue ganar unas elecciones, y no es que las gané, es que los valencianos decidieron que las ganara. Pero es que yo gané, no. Los valencianos, la ciudadanía, el electorado, el pueblo, llamado a las urnas en mayo del año 2011, volvió otra vez a depositar su confianza en mí. Otras cosas por las que estoy muy satisfecho después de estos 15 años y 10 absoluciones o archivos de las causas que he tenido, ha sido que los valencianos que me votaron en el año 11 pueden estar tranquilos y pueden ser conscientes porque votaron a una persona honorable. Una de las cosas que más me ha generado a mí inquietud... Honorabilidad, esos conceptos que ya no se llevan. Para mí es muy importante. Que ya no se llevan. Claro. Para mí una de las cosas que más me generaba inquietud y tristeza era pensar, si alguna persona está siguiendo la prensa, las imputaciones que van cayéndome, puede decir, a ver si yo voté a alguien que no estaba a la altura de mi voto, a ver si yo voté a alguien que no se merecía mi confianza, a ver si voté a alguien que no correspondía con su talante a quien yo creía que estaba votándome. Bueno, pues ese más de 1.200.000 valencianos, desde estas ondas puedo volver a repetirle, gracias primero por la confianza que depositaron en mí en mayo del año 11 y también decirles que nos ha demostrado la justicia que usted votó acertadamente a alguien honorable que merecía su confianza y su respeto.
Hay que hablar de política, de los buenos políticos, insisto, y de lo que usted ha hecho en este caso en su tiempo de gestión. Y esta persecución que todavía sufre, ya pensábamos que no, pero esta persecución que todavía sufre, para el que no entienda de leyes, usted que también entre su extensa formación también tiene la de leyes, para que nos lo explique, para el que no lo entienda. ¿Esto lo pueden seguir haciendo hasta que se harten? Bueno, vamos a ver, el recurso cabe, se llama recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es la Audiencia Nacional la que ha cerrado el asunto, nada más y nada menos. O sea, una instancia es la instancia territorialmente más importante de España antes del Tribunal Supremo, que como su nombre indica es el final de todo proceso judicial en nuestro país, el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional es el único tribunal que instruye y que juzga, bueno, excepto los casos de los aforados que corresponde al Supremo, pero bueno, para que nos entendamos. Para que lo entienda todo el mundo. Para que lo entienda todo el mundo. Que no sabemos de leyes. En todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que si hay alguna cosa que alguien genera por inquietud cierta, una denuncia contra alguien, se dirime en el ámbito territorial que corresponde, según el delito y según la cuestión y la persona que... Pero en cualquier caso, a nivel provincial, a nivel... como mucho en el TSJ, etcétera. La Audiencia Nacional tiene ámbito territorial de todo el país, con lo cual es un tribunal nacional, para entendernos. No es provincial, no es autonómico, es nacional. Esta Audiencia Nacional, que además tiene como expertise las cuestiones que superan la delimitación de los territorios autonómicos, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, en fin, este tipo de delitos no menores, es quien me ha juzgado a mí, nada más y nada menos, porque es blanqueo de capitales, en fin, todas estas lindezas que de vez en cuando vemos por televisión. O sea, que esta instancia judicial tiene este nivel de conocimiento de asuntos de semejante envergadura. Pues bien, han decidido los 3 magistrados que soy inocente. Por una cuestión que nada tiene que ver con lo que he dicho, que tiene que ver con unos mostradores de una feria, a todo esto, de una feria de turismo. ¿Qué ha hecho el PSOE? Alargar este proceso. ¿Cómo? Llevándoselo al Supremo. ¿Por qué? Porque cabe el recurso. Al Supremo, para entendernos también, cuando termina la instancia judicial correspondiente, se le apela fundamentalmente por 2 motivos. Uno, porque un juzgado o el que ha juzgado no haya sido lo suficientemente celoso en el análisis de los hechos que se proponen, en el caso de las cuestiones penales, que hipotéticamente pueden ser delictivas e hipotéticamente, por lo tanto, pueden condenar a alguien, etcétera, o que con los hechos relatados, comprobados, para bien o para mal, se ha aplicado una interpretación de los mismos que no está acorde con lo que en España el Supremo decide tiene que ser interpretado. Entonces, significa esto que los socialistas han decidido que los jueces que me han juzgado o no han visto bien, después de un año de juicio, los hechos tal y como corresponden, es decir, que no están en su razón jurídica, o que de los hechos que han comprobado no han extraído la conclusión que los socialistas entienden estos jueces tendrían que haber extraído. Fíjese si la cosa es enrevesada. O sea, están enmendando de la plana a 3 magistrados de la Audiencia Nacional. Están diciendo que estos jueces han sido negligentes en su actuar como jueces, que no han visto lo que tenían ellos, según su opinión, que deciden que tenían que haber visto, o que han interpretado los hechos de manera diferente a como los socialistas entienden se tienen que interpretar. Es tremendo. Si analizamos políticamente y jurídicamente esta cuestión, estamos ante una situación de una enorme trascendencia y gravedad política de primera magnitud. Ya no la inmoralidad de la persecución a mi persona, sino también están enmendando de la plana a 3 magistrados porque entienden los socialistas que no han interpretado bien los hechos después de un año de juicio. Es tremendo, ¿no le parece? Sí, sí, perfectamente. O sea, que no es una cuestión menor. No es un papelito que se lleva al Supremo y se dice, no, esto que se vuelva a analizar. No, no. Además de que el camino del recurso, los socialistas saben perfectamente bien, el camino es el rechazo del mismo
aunque me tengan un año y pico más esperando una nueva sentencia, porque el Supremo no juzga los hechos. Los hechos se comprueban o no en la sede judicial que juzga la cuestión en concreto. O sea, no hay un nuevo juicio. Ya. Si los hechos deciden los magistrados que están probados o no probados, ya el Supremo no puede reabrir la cuestión respecto de estas cuestiones. Esto tiene más enjundia, pero no, más pero o se menos entiende, para se lo entendernos. agradezco porque, claro, y así se entiende, porque también entre toda la desinformación a la que nos vamos a enfrentar también estos días... Vamos a apelar al Supremo. Bueno, se apela claro. al Supremo cuando ocurren las cosas que estoy diciendo yo, en términos generales. Luego hay algunas cuestiones ya que tiene que ver con el quebrantamiento de las formas, la no aplicación de algún tipo de norma, la perspectiva que no corresponde porque el delito a lo mejor tenía un ámbito diferente, en fin, etcétera, etcétera, por cuestiones de la persona, por cuestiones de la cuantía, por cuestiones de lo que sea, ¿no? Pero en términos generales significa que los socialistas han decidido que los 3 magistrados de la Audiencia Nacional no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Les hubiera gustado más que usted hubiera agachado las orejas cuando la justicia dice es inocente? ¿Que usted hubiera agachado las orejas y hubiera ido a su casa a jugar al dominó? Que no, lo que ha hecho que es sacar pecho y decir aquí estoy al servicio de la política. Pues mire, esto que me está diciendo usted ahora, y perdone que le hable de usted ahora, esto que me está diciendo, ellos durante varias veces me han intentado hacer llegar que si yo dejaba de pelear, me dejarían en paz. Esto que está diciendo es muy fuerte, ¿eh? Es que es así. Es que esto es así. ¿Qué le parece? Pues me parece que... ¿A qué es tremendo? Sí, que es tremendo y me parece que es lo que estamos diciendo, lo que venimos diciendo. Que ¿Y yo qué dije? Que hasta el final, que no iba a reconocer nunca jamás lo que no había ocurrido, que yo defiendo la verdad, no como Sánchez, que se calla, seguramente porque tiene algo que esconder, y no contesta al juez. Yo voy a defender la verdad, siempre. Y por eso hemos llegado hasta aquí. Y como además estos socialistas se ve que odian profundamente la verdad, pues han recurrido. ¿Usted ha temido por su integridad física en algún momento? No, nunca. Además, así como Sánchez no sale de la Moncloa, excepto para coger el helicóptero Puma y luego el Falcon, yo siempre voy por la calle tranquilamente. Y me he paseado y no me he ido a ninguna parte. Mi vida se ha desarrollado con normalidad por mi ciudad, en el centro de la misma. He acudido a hacer deporte, he acudido donde he creído oportuno, nada. Y lo que me he encontrado siempre es... a misa los domingos siempre en la misma iglesia. Lo que me he encontrado siempre es muchísima gente con mucha cercanía, con mucho cariño, siempre. Vamos a hablar de política, ya que tengo un buen político en el programa. ¿Qué piensa que se debería cambiar inmediatamente el gobierno nacional, por ejemplo? ¿Qué debería cambiar inmediatamente o cuál sería una medida que se tendría que adoptar o que los dirigentes políticos deberían abordar? Lo primero que tendría que hacer el gobierno de España es irse. Vamos a ver, el desastre institucional que está viviendo el país es insoportable, es asfixiante. Pero como cada día pasa una cosa nueva, van apretando la tuerca, cada día una vuelta más de tuerca, cada vez una... O sea, es que hace 4 días y así durante un montón de tiempo, los trenes de alta velocidad, que es la gran apuesta de la mejora, modernización del sistema de comunicación de todo el país, que somos pioneros en el mundo, que somos los que más kilómetros de AVE tenemos del mundo después de China, ha sido una auténtica catástrofe diaria. Es que los valencianos, que teníamos un tren de alta velocidad que nos dejaban de centro de ciudad a centro de Madrid en hora y media, ahora estamos castigados porque vamos a San Martín con media hora más. Pero es que encima hay retrasos. Pero es que encima aquello está acumulado de gente por todas partes. Los trenes se amontonan uno encima del otro. El ambiente es absolutamente deleznable, deplorable. Claro, eso es lo que está pasando solo ya con la movilidad, con el sistema de comunicación más moderno, que es el tren de alta velocidad, que puede haber en ninguna parte y que España es modelo, es paradigma del funcionamiento de la alta velocidad. Lo que está pasando con los transportes ferroviarios es escandaloso y así a partir de ahí cualquier otra cosa, ¿no? España necesita un gobierno. España no tiene gobierno desde hace muchos años. No tiene un gobierno. No hay un presidente del gobierno con un plan y con un proyecto de futuro. Los famosos fondos New Generation, estos fondos que vinieron de la Unión Europea para intentar paliar Conozco. la crisis económica producida por la pandemia del COVID en el año 20, España
es el país que menos ha utilizado estos fondos. Estamos en el 25% de su uso. Lo sé, se ha dicho muchas veces empresarios. Pero es que eso es en los gravísimo. Del programa, porque sí. ese dinero era para incentivar la economía, para generar riqueza, y la riqueza genera prosperidad, la prosperidad genera siempre bienestar. Es gravísimo, pero es que hoy, a día de hoy, ni un solo español sabe cuál es el proyecto de España, o proyecto de nación, o proyecto de Estado que tiene el gobierno de España. No tenemos ni idea cuál es el plan de infraestructuras, cuál es el plan de equipamientos, cuál es el plan de modernización, cuál es el plan de comunicación intercontinental. Es que tampoco sabemos cuál es nuestro papel internacional. Estamos ahora con 2 guerras brutales abiertas, Rusia, Ucrania, Israel y todos los países vecinos por los grupos terroristas. De esto debemos hablar, de esto. Bueno, pero es que España no tiene posición. Digo, España, los dirigentes políticos, es que España no tiene los debates, posición. los medios de comunicación. Es un problema mundial. De esto debemos hablar. La tragedia de la inmigración por el Atlántico, camino de Canarias o por el estrecho de Gibraltar, que es un horror. Tampoco sabemos muy bien el gobierno de España cómo quiere acometer esta circunstancia. ¿Qué dice de las mafias que llevan a esta pobre gente como carne de cañón recorriendo todo África, y cuando llegan a los puertos los dejan a su libre suerte, ¿no? A su suerte? Hay un gran problema. Es un horror. Hay un gran Hombre, problema. Y muere un montón de gente todo el día. En el mar. No sabemos tampoco si tenemos los salvamares preparados, si hay equipos de rescate. Nunca le pregunta al gobierno, oiga, ¿usted tiene un plan de rescate en masa por la cantidad de personas que están muriendo en el Mediterráneo y el Atlántico? No lo dicen. ¿Usted ya ha construido algún sistema de equipamiento, de infraestructura para acoger a las personas que están llegando? ¿Usted se ha ido a los países del Magreb o del Sahel o de subsaharianos para hablar con los gobiernos y decirles vamos a intentar ordenar la inmigración hacia España, preparando y cualificando en todo caso a profesionales que necesitamos, albañilería, carpintería, fontanería o para el campo? No, nadie dice nada. Es que no hay ningún plan. El único plan es amnistiar, indultar, apoyar a aquellos que destruyen España. Es el único plan que tienen. Me gustaría ver esto en las televisiones, en los medios de comunicación. Me gustaría ver esto en mi profesión. Me gustaría que informáramos de todo esto a los ciudadanos que no tienen ni idea, y no verle a usted, por ejemplo, con la cantinela de siempre, con la persecución de siempre. España es un país que no está funcionando desde hace 5 años, 6 años. España es un país que no tiene un plan económico, no tiene un plan presupuestario. Tenemos un presupuesto que se va prorrogando y el presidente del gobierno dice que da exactamente igual. Cuando no se aprueban los presupuestos, los gobiernos caen. En cualquier democracia, cuando no se aprueban los presupuestos, el gobierno cae. ¿Y por qué? Porque se llama monarquía parlamentaria. ¿Qué significa? Que el Parlamento tiene una sola gran decisión al año. Una, que son los presupuestos. Si el Parlamento no aprueba los presupuestos, significa que el Parlamento está rechazando al gobierno. Y si esto es una democracia parlamentaria, si lo es, el Parlamento tiene la última palabra respecto del apoyo o no al gobierno. Y si no apoya al gobierno porque no apoya sus presupuestos, es muy importante. Muy importante. El gobierno ha de caer. El gobierno de González, que ganó en el 82 y ganó en el 89, y en el 86 y en el 89, y ganó por mayoría relativa en el 93, cayó cuando en el año 95, presupuesto para el 96, no obtuvo la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos. Y ese gobierno cayó, de Felipe González, un socialista. Un socialista cayó, Felipe González. Este señor le dice que da exactamente igual prorrogar los presupuestos de quien sea, porque los presupuestos son un papel mojado. Los presupuestos son el plan económico, fiscal, de inversión, de gasto, de pensiones, de cada año. Bueno, pues en esto estamos. Estamos en el mes de octubre, aquí nadie sabe qué va a pasar con los presupuestos, no sabemos lo que está ocurriendo, que es que está negociando todos los días a ver si Puigdemont viene o no viene, presionando a los jueces, presionando a los magistrados y utilizando la Fiscalía General del Estado y utilizando la Abogacía del Estado. Usted es un político de las que ya no quedan, perdóneme. Usted es un político que habla de política y que sabe hacer política. No puedo decir lo mismo de todos los políticos que he conocido, que sabe hacer política. Es un político de cuando se hacía la política de esa manera, ¿no? Y claro, cuando me ha dicho, no, es que a mí me han dicho que si me iba a casa a jugar al dominó, eso lo he añadido yo, porque me parece muy bonito el dominó, me dejarían en paz. Pero es imposible, porque usted es un político de verdad, y usted ayer le hace el Partido Socialista saca este recurso, y a usted hoy, ahora mismo, en este segundo, se le ha olvidado porque me está hablando apasionadamente de lo que hay que hacer por España y de política. Así es. Sí. Entonces, me gustaría que se hablara más de política. Los dirigentes que hay o los que no, pero que los políticos hicieran política
como usted sabe hacer y ha demostrado y ha venido haciendo. Me gustaría, perdone el sueño. Muchas gracias, Paco Camps. Se nos acaba el tiempo, no Muchísimas contigo gracias. en el programa, porque es un lujo que estés aquí. Y aquí tenemos todo el mundo, lo sabes, ¿eh? Derecha, izquierda, los que están dentro, los Sí, que lo están sé, fuera. sí. Aquí tiene voz todo el mundo. El AVE no tiene color político. El hospital no tiene color político. Los presupuestos no tienen color político, excepto que es un programa político para el año. Pero el concepto. La justicia no tiene color político. Por lo tanto, me da exactamente igual hablar con gente de izquierdas o de derechas de estas cuestiones. Porque no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de funcionamiento del país. Y si el AVE no funciona para los de derechas y los de izquierdas. Y si el hospital no funciona para los derechas y los de izquierdas. Y si la inmigración no se ordena conforme corresponde, sufren las personas que vienen desde África y además sufrimos las consecuencias quienes en un país como el nuestro no están sabiendo acoger bien a las personas que vienen de fuera. Y yo sufro cuando veo cómo llegan los pobres o cuánta gente se queda en el camino. Y sufro cuando veo un país que es incapaz de ordenar este tema. Por lo tanto, no es una cuestión de derechas. Y el cambio climático no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Intentan rápidamente hacer demagogia e ideología con este asunto. No lo es. Si hay un problema de situación climática, si hay un problema de energías renovables, si hay un problema de un mal uso de los residuos fósiles que al final se te convierten en CO2 y pueden castigar la climatología, no es una cuestión de derechas y de izquierdas, es una cuestión de política en palabras grandes y en letras mayúsculas. Se echa de menos, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, se echa de menos políticos, de verdad, políticos, y que den ejemplo. Muchísimas gracias, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. Investiguen lo que ha hecho este hombre en política. Mucha suerte con todo, no la necesitas porque, en fin, al final la verdad solo tiene un camino y la justicia también. Te espero pronto en el programa. Muchas gracias. Gracias.